Bueno, vamos a hacer este circuito que es el triángulo simulado. Entonces, vamos a empezar por el cálculo de la impedancia. Entonces nos quedaría que, a ver, ahí sí, nos quedaría que el XL, ¿cierto? Es 2pi por F por L y nos dice 2pi por F, la frecuencia la dan y es 60. Y el inductor vale 90 mil. ¿Ya? Lo vamos a calcular. Sería 2pi por 60 por 90 mil. Me queda 33,93 ohm. Y de aquí saco la impedancia porque la resistencia dicen que vale 40 y bueno, la reactancia nos dio 33,93 J. Voy a cambiar esto a polar y me queda 40,33,93 y esto es 52,45 con un ángulo de 40,31. Ahí está. Dejamos eso listo. Nos va a servir para después calcular las corrientes, ¿cierto? Voy ahora a vamos a dejar algo listo que lo vamos a necesitar luego para la simulación, que es el tema de los ángulos, ¿cierto? Vamos acá, nos dice que BRN es 110 ángulo de 0, BSN es 110 ángulo de 240 y BTN es 110 ángulo de 120. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿cierto? Y sabemos que es secuencia positiva. Entonces, bueno, esta parte que voy a hacer ahora igual la hicimos en el circuito estrella, pero la vamos a repetir. Entonces, de la frecuencia sabemos que es 60 Hz, por lo tanto podemos obtener el periodo y es 1 partido por 60. Esto nos quedaría 16,67 milisegundos. Y nosotros sabemos perfectamente que un periodo es igual a 360 grados. Entonces hacemos una regla de 3 donde 16,67 mili es igual a 360 grados, ¿cierto? Cuando termina el ciclo. Y queremos saber a cuántos grados equivale, a cuánto tiempo equivalen los 240 grados. Por lo tanto, al multiplicar cruzado, nos va a quedar que 16,67 mili por 240, ¿cierto? Pasa ese cruzado y bajamos el 360 igual a X. Entonces de aquí vamos a sacar el valor de 240 grados, pero en milisegundos. A la menos 3 por 240 dividido 360 a la menos 3 por 240 dividido 360. Ahí sí. Nos queda en milisegundos 11,11 milisegundos, ¿cierto? Lo dejamos ahí. Esto igual entonces los 240 grados para que no se nos olvide y lo vamos a tener aquí en cuadrito para que lo ocupemos más tarde. Bueno, sin hacer de nuevo la regla de 3 porque ya sabemos cómo se hace, ¿cierto? Acá vamos a hacer lo mismo pero para 120 grados, entonces nos quedaría 16,67 mili por 240, perdón, por 120. Entonces nos quedaría por 120 dividido 360, vamos a sacar el valor del tiempo para los 120 grados. Y nos quedaría 16,67 mili por 120 dividido 360. Nos quedaría 5,56 milisegundos. ¿Sí? Y esto le vamos a poner aquí que es igual a 120 grados para tenerlo ahí disponible. Entonces tenemos acá ambos ángulos en milisegundos. Esa es la primera parte. Bueno, en este tipo de circuito nosotros sabemos que el voltaje de la línea es el mismo que llega a la fase, ¿cierto? Que la fase no es equivalente a la fuente, eso ya lo sabemos. Por lo tanto, vamos a sacar el voltaje de línea primero, pero resulta que como la fuente está en estrella, aquí también se aplica que la fórmula de raíz de 3, voltaje de fase
más 30 grados porque está en secuencia positiva. ¿Ya? Entonces vamos a ir, como los nombres de la fuente son RST, los voltajes de línea nos van a quedar con esos nombres igual, pero con las letras cambiadas, ¿cierto? Vamos a ver, bueno, solo piden en la letra B, pero tenemos que hacerlo al comienzo porque necesitamos el voltaje de línea para poder sacar las corrientes. Por lo tanto, eso es lo primero, vamos a colocarle letra B. Voltajes de línea. Voltajes de línea. Y sería el voltaje de línea. Vamos a sacar primero el módulo, raíz de 3 por 110. Y esto nos queda 190,53. Lo voy a aproximar. Entonces nos quedaría BRS, BST y BTR, ¿cierto? Los nombres de los voltajes de línea, todos tienen el mismo módulo porque está equilibrado, pero a cada ángulo le sumamos 30 grados. Es decir, este me quedaría en 30, ¿cierto? Porque el otro es de, si vemos acá, 0, 240 y 120. Entonces a cada uno le voy a sumar 30 grados. Este me queda en 270 y este me queda en 150 grados. ¿Ya? Estos son los voltajes de línea. Ya. Ahora, si recordamos en este circuito, a la carga le llega el voltaje de línea. Aquí entre este punto y este punto llega un voltaje de línea, se alimenta de dos fuentes, por lo tanto a la hora de sacar la corriente que circula por ahí, que es TITR, es el voltaje de línea dividido la impedancia. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nos conviene hacer ahora es determinar la corriente de fase. Y que eso lo tenemos acá en las preguntas en la A, pero resulta que la nombran con respecto al neutro y eso no está bien, ¿cierto? Hay que nombrarla de nodo a nodo y aquí los nodos tienen los nombres de la fuente, ¿ya? Por lo tanto, vamos a colocar acá a corriente de fase. Las corrientes de fase, lo bueno es que tienen los mismos nombres de los voltajes de línea que ya sacamos, pero esto le vamos a colocar que el mismo voltaje en la fase. IRS, IST, ITR. Ahí estamos. Entonces es el voltaje RS partido por la impedancia, el voltaje ST partido por la impedancia y el voltaje TR partido por la impedancia. Le vamos a dar los valores ahora. 190,53 con ángulo de 30. Vamos a ver qué valor tenía nuestra impedancia. Acá está. 52,45. 52,45 con ángulo de 40,31. 40,31. Entonces repetimos aquí, ¿cierto? Con el ángulo cambiado, 270, partido por 52,45 con el mismo ángulo de la impedancia, siempre la misma impedancia. Y aquí cambiamos al otro voltaje, o sea que en realidad lo único que cambia el ángulo es repetimos la impedancia tal cual. ¿Ya? Vamos a hacer la división de los módulos. Nos queda 190,53 dividido 52,45. Esto me queda 3,63. 3,63 el módulo y los ángulos se restan, ¿cierto? Entonces nos quedaría 30 menos 40,31. Me queda menos 10,31 grados amperes. La otra nos queda 270 menos 40,31 y esto me queda 229,7. Lo voy a aproximar porque queda 69. 150 menos 40,31 y esto nos queda 109,7 grados. ¿Ya? Estas son corrientes en la fase o de fase, como se dice. Ahora vamos a sacar las corrientes de línea
Y si ustedes se fijan, esas están bien puestas porque tienen el nombre correcto, ¿cierto? La corriente de línea lleva el nombre de la línea y una sola letra. Entonces, esa sería la letra C. Vamos a colocar acá corrientes de línea. Y en las corrientes de línea decimos IR. Primero vamos a hacer la forma general porque las corrientes de línea, acá en este circuito en triángulo se aplica raíz de 3, corriente de fase y restando 30 grados a cada una de las corrientes, ¿cierto? Esa es la forma general. Por lo tanto, vamos a sacar primero el módulo, donde nos queda que la corriente de línea es raíz de 3 por 3,63. Entonces nos quedaría raíz de 3 por 3,63. 6,29 la vamos a aproximar amperes. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que IR, ¿cierto? Lleva la primera letra de la corriente de fase, I, S, I, T. Entonces, IR sería 6,29, 6,29, 6,29, ¿cierto? Las tres tienen el mismo módulo. Lo único que va a cambiar es que a cada ángulo de la corriente de fase le vamos a restar 30 grados. Por lo tanto, acá nos queda menos 40,31 grados. Este nos queda 229,7 menos 30, 199,7. 199,7 y el último nos queda 109,7 menos 30 grados es 79,7, todas en amperes. Ahí estamos, esa es la letra C. Vamos a ir a ver las preguntas del problema. Bueno, después nos dice el osciloscopio, que coloquemos una falla y estamos listos, pero como ya lo hemos hecho con el otro circuito, vamos a hacer cálculo de potencia igual, porque podríamos encontrarnos con algo así, ¿cierto? En el examen. Entonces, tenemos ese, vamos a hacer una letra D y vamos a colocar potencias. Vamos a calcularlas todas, entonces decimos potencia trifásica sería raíz de 3 y lo mismo que he dicho siempre, aquí cada uno elige la fórmula que más le acomode nomás, ¿cierto? Podía haber elegido la otra, me acomodó esta, ¿ya? 190,53 el voltaje de línea. 190,53 por la corriente de línea que recién calculamos, por el coseno del ángulo de la impedancia que es 40,31. Entonces vamos a calcular esto. Me quedaría raíz de 3 por 190,53 por 6,29 por el coseno de 40,31. Y me quedó 1582,87 watts. Yo sé ahí que cuando son valores grandes le he dicho que pueden redondear, sí, por mí no hay problema. Lo fome es que cuando uno redondea mucho, después cuando simules te va a dar muy distinto. Eso es lo fome del redondeo. ¿Ya? Nos quedaría entonces raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea por el seno del ángulo. Y cambiamos los valores. Aquí lo único que cambia es, ¿cierto?, la reactiva. Lo que he dicho siempre es el seno, nada más, ¿cierto? El resto es todo tal cual. Ahí está, entonces vamos a calcular y nos quedaría raíz de 3 por 190,53 por 6,29 por el seno de 40,31. Me queda 1342,85 bar. Ay, siento que este no parece un 3, lo voy a cambiar porque no va a hacer que cause confusión. Ahí está. Ya. Y vamos a calcular la aparente, que sería C trifásico, que es raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea. Y esto sería raíz de 3 por 190,53 por la corriente de línea, que es 6,29. Esto nos queda raíz de 3 por 190,53 por 6,29. Me da
2075,75 volamper, ¿sí? Entonces, la recomendación es que igual se sigan usando dos decimales aquí en la simulación porque si no van a tener mucha variación. Vamos a hacer el factor de potencia, que es el coseno del ángulo, y sería coseno, coseno de 40,31, ¿cierto? 40,31 y esto nos da 0,76. Hasta ahí tenemos las potencias y vamos a agregar un ítem más, que es la corrección, ¿cierto? Para hacer el circuito completo, como lo venimos haciendo desde siempre en los trifásicos. Entonces, vamos a sacar, como no nos dan un factor de potencia para corregir, nos lo vamos a dar. Vamos a decir que el factor de potencia 2 es 0,93, que sería el mínimo sugerido por la SEC. No sugerido, en realidad un poco obligado por la SEC. Entonces, vamos a sacar primero el ángulo 2, ¿cierto? Ya sabemos que es coseno a la menos 1 de 0,93 y esto nos quedaría 21,56 grados. Ahí. Y aplicamos la formulita de corrección, que siempre es la misma. Tangente de phi 1 menos la tangente de phi 2. Esta parte ya sabemos que no se puede simular, al menos en Proteus, pero calculada está bien. ¿Ya? 1582,87 partido por 3. Por la tangente del primer ángulo, que era 40,31, menos la tangente del segundo ángulo que lo sacamos recién, que es 21,56. Calculamos esto, entonces nos quedaría 1582,87 dividido 3 por la tangente de 40,31 menos la tangente de 21,56. Y me queda 239,14 bar. Ya sacamos la potencia reactiva del condensador. Vamos a sacar ahora la reactancia, ¿cierto? Para seguir avanzando. Y vamos a suponer que los condensadores están en triángulo, por lo tanto se alimentan del voltaje de línea. Entonces me queda el voltaje de línea, nos dio 190,53 al cuadrado partido por el QC que sacamos recién, 239,14, y ahí sacamos la reactancia capacitiva. Dividido 239,14. Y esto me queda 151,8 ohm. Finalmente sacamos entonces el condensador, para no sacar otra hojita, voy a hacerlo acá, que es 1 partido por 2pi por f por xc. Me quedaría 1 partido por 2pi por la frecuencia que es 60 por el xc que calculamos recién. ¿Ya? Ay, voy a arreglarlo esto para que quede bien, si no todo puede causar confusión. 60 por 151,8. Entonces el condensador es igual 1 dividido 2pi por 60 por 151,8 y nos quedaría 17,47 microfarad. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos que analizar esto, diríamos que la carga del circuito es inductiva, ¿cierto? Aquí lo notamos por el ángulo. En una carga inductiva se produce un retraso en la corriente debido a que la corriente aumenta cuando la bobina se ve sometida a un campo magnético. Ya, eso es lo primero. Este circuito inductivo nos produjo un factor de potencia muy bajo, que es 0,76, lo que hacía que la potencia reactiva y la potencia activa fuesen casi iguales, ¿ya? Por lo tanto, lo que hay de potencia total acá, la mitad es solo potencia reactiva, que es una potencia que no es útil, no es trabajo, ¿ya? Por lo tanto, la SEC nos exige reparar este factor de potencia a un 0,93 como mínimo. Por lo tanto, al repararlo,
hemos visto que con un condensador de 17,47 microfaradios puesto en la fase podemos reducir esa potencia reactiva en 239,14 bar. Y eso sería el análisis. Ahí está, espero se haya entendido. Bueno, vamos a hacer este circuito, ¿cierto? Que es el circuito estrella-triángulo, donde las fuentes están en estrella y la carga está en triángulo. Lo vamos a ir dibujando. Ya hicimos en el video anterior todos los cálculos, por lo tanto, lo vamos a ir revisando en la medida que lo necesitemos, ¿cierto? Ahí ya tenemos los tiempos que tenemos que configurar a la hora de colocar las fuentes. Así que, bueno, vamos a ir acá a Proteus. Ahí estamos. Entonces ya habíamos visto, ¿cierto? Que con la P vamos colocando inductor, resistor y la fuente. Entonces vamos a sacar la fuente. Colocamos una fuente B1, una fuente B2 y me voy a asegurar de girarla al tiro, ¿cierto? Yo siempre prefiero, más que girarla en 180, hacerle 2 giros para que uno se asegure de que la giró. A veces como que queda la duda después y uno vuelve a girarla. Entonces, sentido horario. Y voy a correrla un poquito más arriba. Esto es a gusto, en realidad, es como estética, así como les vaya quedando el circuito. Lo que yo sugiero es sí dejar la fuente como bien a la orilla de la pantalla para que les quepan todos los instrumentos de una vez. Entonces, vamos a unir acá. Entonces, aquí hasta acá y unimos desde acá hasta acá. Bueno, ya sabemos que esto también se puede dejar más bonito, pero en realidad esto sí que es un chille, así que si no quieren hacerlo, cosa de ustedes, chiquillos, no, la evaluación no va por la estética ni nada, o sea, igual un poco, no, así, lo más importante es que funcione el circuito, pero si pueden dejarlo, o sea, y que esté ordenado, que se entienda, pero estos chiches de que el cable te quede así en diagonal, en realidad es cosa de cada uno, ¿ya? Cada uno ahí ve cómo lo hace. Entonces vamos a la fuente 1, le colocamos un offset de 0, ¿cierto? Ya sabemos que tenemos la amplitud y como la fuente viene de 110, debemos multiplicarla por raíz de 2 porque tenemos que poner la amplitud y la amplitud es el valor máximo. Entonces 156. O sea, 155.56, la frecuencia le colocamos 60 y el time delay en la primera fuente es 0. Le damos OK. Vamos a colocar acá 0, la amplitud la misma, ¿cierto? 155.6, la frecuencia 60 y el time delay lo vamos a ir a mirar acá. Time delay para la segunda fuente, que es 240, es 11,11 milisegundos. 11,11 milisegundos. Y le damos a aceptar. Vamos acá, está la fuente 3, le decimos que no tenga offset, la misma amplitud, la frecuencia de 60 y el time delay en este caso era 55.56, acá está, para 120 grados, ¿cierto? Entonces, 5.56 milisegundos. Ahí sí. Y le damos OK. Ya estamos. En el caso de este circuito es un triángulo. Vamos a mirarlo. ¿Cómo es la figura? Aquí está, ¿cierto? Pero este triángulo es un poco difícil hacerlo, así que yo propongo hacerlo cuadrado y un poco grande para que entren todos los instrumentos bien, ¿cierto? Porque en este caso medimos corrientes de fase ahí directo en la carga, corrientes de línea y medimos los voltajes de línea. En cambio, en el otro medíamos voltaje de línea, voltaje de fase y una sola corriente. Entonces, vamos a ver cómo sería.
Vamos a sacar un resistor por acá lejos. Ahí. El resistor era de 40 ohms. Entonces voy acá. No, tiene que aparecer el valor. Ahí está. 40 ohms. 40, ok. ¿Cierto? Y voy a sacar un inductor. Lo voy a colocar por acá. Y le voy a decir que sea de 90 mili. Es este. Ahí. 90 mili. Y le doy ok. Vamos a unirlo. Ahí está. Siempre conviene, aunque uno los deje bien cerca, conviene uno unirlo, porque a veces uno lo deja al lado y cree que está unido y en realidad no. ¿Ya? Bueno, vamos a ir con la flechita para seleccionar todo. Lo voy a mover, este lo voy a dejar acá abajo. Y le voy a dar que copie el bloque. Entonces voy a dejar una por acá y otra por acá. Y me voy a ir a escape. Voy a destacarlo de nuevo y lo voy a rotar. Ahí. Voy a destacar este y lo voy a girar. Ahí estamos. Y además lo voy a mover ahí para que quede más bonito. ¿Sí? Esto tiene que quedar como bien separado, chiquillos, porque es por lo que digo, hay que colocar amperímetros adentro de la fase, entonces para que tenga harto espacio. Ahí estamos, ¿cierto? Nunca nos quedó un triángulo como tal, como dibujo, pero lo importante es cómo lo vamos a armar, ¿cierto? Igual, está bien. Vamos a unir la fuente. Ahí. Vamos a ir con nuestro canal 2 acá. O sea, perdón, nuestra línea 2 acá. Y nuestra línea 3. Ahí sí, ahí está. Nuestro triángulo que es un poco un cuadrado. Seguramente hay formas de dejarlo más bonito. Igual uno podría, por ejemplo, esta línea girarla, moverla hacia arriba, ¿cierto? Pero no, vamos a dejarlo así. Igual me dan ganas de moverla. No, dejémosla así. Ya, vamos a empezar. Entonces vamos a medir primero los voltajes de línea. Y ahí vamos a colocar ahí. Ay, mi mouse está medio... Ahí sí. Y ahí sí. Vamos a medir ese, ¿cierto? En la primera línea vamos a medir otro acá. La segunda línea, que sería RS, y vamos a colocar un tercero por acá que me mida entre los dos extremos. Ahí estamos, y le vamos a dar que simule el tiro, y claro, debiera darnos como 190. A ver, vamos a ir mirando acá. El voltaje de línea 190.53. Vamos a ir a ver nuestra simulación. Claro, andamos cerca de eso, ¿cierto? No nos miden tan iguales y siempre como que la tercera nos mide un poco menos y esto tiene que ver justamente con los tiempos, ¿cierto? Ya dejamos de simular. Vamos a medir las corrientes de fase. Ya, entonces vamos con la flechita de selección. Vamos a abrir el circuito. La verdad que el otro día igual... compañero nos mostraba que se podía llegar y colocar encima. Justamente lo hicimos y por ahí no nos quedaba tan cerrado siempre. A veces sí quedaba perfecto, pero no siempre. Entonces, en realidad para asegurarnos, mejor abrimos el circuito. Ahí. Sí. Ahora, si ya se manejan y ven que les resulta todo bien colocándolo encima sin abrir el circuito, bueno, cosa de ustedes, pero la sugerencia es que si no te resulta, hagan el trabajo de abrirlo, ¿cierto? Ahí voy a abrir acá. Están mis tres corrientes.
¿Se dan cuenta por qué se sugiere hacer un circuito grande acá? Porque tienen que ir los amperímetros ahí, pues, en las líneas, en la fase, perdón, entre medio de la impedancia. Entonces, necesitamos espacio. Ya, ahí estamos. Si se fijan, claro, este amperímetro va a medir la corriente de acá hasta acá, ¿cierto? Este de acá mide la corriente acá en esta tercera fase y este mide en la fase 1, ¿ya? Entonces vamos a ver cuánto debiera darnos. La corriente de fase nos dio 3,63. Vamos a ver cuánto nos da al hacerla simular. Claro, estamos perfectos, ¿cierto? Cerca. Hay dos midiendo 3,62 y una 3,58. O sea, tenemos 0,01 amper de diferencia, que no es nada, ¿cierto? Está súper bien. Entonces, detenemos y vamos a medir ahora las corrientes de línea. Entonces, abro ahí mi circuito. Voy a colocar el amperímetro. Colocamos el amperímetro por acá y lo unimos a la línea. Ya, voy a abrir acá. Ahí estamos en la segunda línea. Y voy a abrir en la última. Ahí está. Voy a colocar el otro amperímetro. Ahí. Aquí estamos. Ahí estamos, los 3 amperímetros. Acá no hay neutro, ¿cierto? Así que vamos a ver primero cuánto nos da. La corriente de línea nos da 6,29. Entonces voy acá, le doy simular. Vamos a ver cuánto nos mide. Claro. Bueno, de hecho, la primera línea, la de arriba, es la que nos mide más cerca. Con la otra tenemos algunas diferencias, pero lo importante es que es 6,2, ¿cierto? Eso es lo importante. ¿Ya? Vamos a detener y vamos a colocar ahora los wattmetros, uno por cada fase. Entonces voy acá y acerco un wattmetro por acá y voy a girarlo para que me quede del otro lado. Claro, ahí me quedó la flecha del otro lado. Si queda la flecha hacia arriba o hacia abajo, da lo mismo. Lo importante es que la flecha quede cerca del circuito para que lo pueda abrir. Entonces voy acá, abro ahí para que pueda intercalar el wattmetro para que me mida corriente. Ahí. Y voy a unir. Ahí. Ahí para que me mida la corriente en esta rama, ¿cierto? En la rama 2. Y vamos a que mida voltaje ahí. Y donde termina la impedancia. ¿Ya? Ahí tenemos uno. Por otro lado, vamos a colocar el que me va a medir la potencia aparente en volt-ampere. Voy a colocar uno por acá. Entonces, acá voy a colocar este por acá y lo voy a girar. Ahí estamos. Entonces me quedó hacia arriba la flechita, ¿cierto? Para que pueda unir. Ya sabemos que el lado de la flecha del amperímetro es el que tiene que medir corriente. El positivo lo coloco por acá y el negativo donde termina la impedancia. Ahí está. Luego voy a pinchar 2 veces y lo voy a editar para que este me mida en watt, la potencia activa, y le doy a aceptar. Ahí estamos. Voy ahora a abrir acá y voy a intercalar el otro wattmetro ahí y lo voy a girar 180 grados para que quede con la flecha por el otro lado. Ahí está, perfecto. Y vamos a intercalar ahí y unimos por este lado acá. Vamos ahora a unir a la impedancia un lado a la resistencia y el otro a la inductancia, y voy a editarlo y le voy a decir a este que me mida en bar, ¿cierto? Este me va a medir la potencia reactiva. Ahí estamos, reactiva, activa y aparente.
Y ahora sí vamos a simular los números un poco al revés. Voy a ampliarlo un poquito para que podamos verlo. Ya. Claro. Ahí está. Entonces, tengo aquí la potencia activa que dice que es 528 en la fase. 528, entonces si esos 528 lo multiplicamos por 3, me da 1584. Voy acá. Claro, aquí está, miren, nos dio 1582,87, así que está perfecto. Vamos acá. La potencia aparente nos dio, midiendo, eso es 693. 693 por 3 nos da 2079. Vamos a ir a ver nuestros cálculos. Claro, miren, 2075,7. Perfecto. Vamos acá. Esta, la potencia reactiva, nos dio 447 por 3, 1341. Y vamos a ir a nuestros cálculos. Y aquí tenemos la reactiva, 1342. Esa, de hecho, es la que anduvo mucho más cerca. Ya voy a achicarlo un poquito el circuito. Colocar de este lado. Ahí. Y me falta conectar el osciloscopio. ¿Ya? Entonces vamos acá. Ahí. Voy a colocar el osciloscopio por acá abajo. Verdad que tengo que dejar de simular. Ahí estamos. Entonces, el canal A del osciloscopio va a ir a la fuente 1. El canal B va a ir a la fuente 2, que está acá. Eso. Y el canal C a la 3, que se me podría ir directo. ¿Ya? Y le voy a dar simular. Y ahí aparece, ¿cierto? Hemos ya hecho el anterior. Vamos a dejar esta ruedita en 20. Todas las rueditas en 20. Todas las rueditas en 20, canal A, canal B y canal C. Y además vamos a hacer que la ruedita de posición quedan todas en 0, ¿cierto? Para que se junten ahí en el eje, para que podamos ver un desfase bien bonito. Ahí estamos. Esto es lo que más cuesta, como ajustar el 0. Ahí. Por eso lo mejor es hacer esta evaluación con su propio computador, porque uno que como que estos manejos de mouse, ¿cierto? No hay cómo hacerlo en el de uno, ¿ya? Y ahí vamos a mover este igual hasta el 0. Ahí. Nos quedó un poco raro. A ver, ¿por qué será? Claro, es seguramente el desfase que pusimos. Está en 0, 0, 0, 0. Está todo en 0, pero esa onda amarilla nos quedó más chiquitita. Y si subimos esta, claro, para que nos queden más o menos todas iguales, vamos a ajustarla un poquitito. ¿Ya? Y esta, vamos a ajustarla un poquitito ahí para que se nos vean todas iguales, porque eso. Ahí estamos. Muy bueno, ¿cierto? Todas se ven más o menos, ¿cierto? Si les llegara a pasar a ustedes, porque lo más importante aquí es ajustar la onda, poder ver el desfase. Ahí estamos. Vamos a ir al cursor entonces y vamos a poner nuestro cursor, uno acá, el otro acá y el otro por acá, para ver si tenemos los ángulos que dijimos. Entonces colocamos uno acá, se me da menos 2,42, colocamos el otro por acá. Ahí está, colocamos el otro acá. Se ve mi onda amarilla un poco más grande, ¿eh? Entonces, ahora, fíjense ustedes que si sumamos este tiempo del último es 8,25 mili, 8,25 mili, y le sumamos el primer tiempo que dice 2,40, pero se lo vamos a sumar más 2,40, nos da un tiempo de 10,65 y ese tiempo debiera ser parecido. Vamos a ir a la primera parte que sacamos los tiempos acá, a 11, ¿cierto? Obviamente por los ajustes que hicimos no nos da tan bien. Lo importante es que quede cerca y que uno sepa ubicar un desfase de 120 grados. Por otra parte,
si nosotros calculamos entre el 8,25 y le restamos, en este caso, los 2,30 nos da 5,95 y si ustedes se acuerdan, el tiempo era 5,56. Así que andamos como bastante bien. Obviamente no nos quedó porque la onda amarilla por alguna razón ahí como que se achicó, se agrandó, ¿ya? Así que por ahí, miren, ¿qué es lo importante? ¿Cómo sacar el desfase? Esto como del cursor no es tan importante porque a veces no se ajusta tan bien, pero si te da negativo el tiempo que está más arriba, lo sumas. Se lo sumas al otro y ahí vas a sacar. Obviamente la distancia más grande corresponde a 240 grados y la distancia más cortita corresponde a los 120 grados. Entonces, si hay que sacar la relación entre dos ángulos, si uno te da negativo, lo sumas. ¿Ya? Y si los dos te dan positivo, se restan entre sí. Entonces ahí te va a coincidir. Pero haberme hecho entender, ¿ya? Ahí estamos, chiquillos, así que espero se entienda este circuito, ¿cierto? Vamos a dejar de simular ahí. Ahí está, completito, así que, bueno, cualquier cosa me consulta.